Buenos días tengan todos ustedes. Es un gusto verles nuevamente. Me da mucho gusto poder tener hoy la oportunidad de compartir este mensaje. Es un mensaje muy hermoso. Yo espero en Dios poder transmitirlo así como Dios quiere. Es un mensaje que habla acerca de cuando el ser humano ha destruido todo lo que le rodea. De hecho, la enseñanza se llama "He derribado todo", porque habla de cuando empezamos a hacer las cosas mal, ¿sí? Cuando el pecado nos lleva a cometer errores y omisiones que han destruido nuestra vida y nuestra familia. También habla acerca del desánimo que se produce cuando sabemos que nos hemos equivocado mucho, que nos hemos equivocado demasiado, que no hemos hecho las cosas bien, y puede haber un desánimo en el corazón, ¿verdad? De no tener una esperanza, algo que haga que tú te esfuerces o tú busques a Dios para buscar reconciliarte con Él. Es un mensaje muy bonito, muy hermoso. Para eso quiero que por favor hables tu Biblia en el libro de Jueces, capítulo 13. Te pido por favor que apartes estos pasajes, estos capítulos. Vamos a basar casi toda la enseñanza en este libro de Jueces, capítulo 13, 14, 15. Por favor, sepáralo para que no estemos pues buscando otros textos, sino que estemos concentrados en estos versículos. El capítulo 13 del libro de Jueces habla acerca de un hombre llamado Sansón, ¿sí? Sansón es el ejemplo de una vida derrumbada, de una vida que si bien Dios cumplió los propósitos en él puso muy poco de su parte para poder hacer lo que Dios quería hacer con él. Dice la historia de Sansón, comienza de forma similar a la de Gedeón. ¿Se acuerdan que hace 8 días el hermano Juan Carlos nos compartía acerca de Gedeón? Bien, los israelitas estaban de nuevo siendo oprimidos por un enemigo extranjero, pero ahora eran los filisteos. Tras años de opresión, el ángel del Señor se le presenta a la mujer de Manoa. Manoa era el padre de Sansón, anunciándoles que pronto tendrían un hijo que sería usado por Dios para rescatar a la nación. Hay que resaltar que la madre de Sansón era estéril, también que le dio instrucciones concretas de cómo educar a su hijo, ¿sí? Le dijo que no tenía que beber vino, ni sidra, ni comer nada inmundo. También le dijo que no tenía que cortarle el cabello, porque Sansón debía de ser nazareo, ¿sí? O sea, debía separarlo para Dios, para el propósito que Dios quería hacer con él. Entonces, la historia está basada en este hombre llamado Sansón. Vamos a hacer una oración. Padre, oh Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar nuevamente aquí reunidos en tu nombre, Señor. Padre, venimos muy necesitados de ti, Jesús. Queremos que tú nos hables hoy a través de tu palabra, Señor. Queremos que este mensaje sea claro, Padre, para todo aquel que está en desánimo, para todo aquel que ha perdido la esperanza, Señor. Aún para todo aquel que ha reconocido que ha hecho las cosas mal, Señor. Que se ha equivocado en todo, Jesús. Que ha derribado todo, Señor. Ven tú con poder, Señor, en esta mañana a hacer viva tu palabra. Padre, ilumíname, Señor, guíame para poder dar este mensaje con claridad, Señor. Por favor, Jesús, te lo pido. Todo sea para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien. Libro de Jueces, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Dice así la Escritura: Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová,
y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Dios ve que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, ¿sí?, por los filisteos, y decide enviarles a un libertador. Y ese libertador se llamó Sansón. Se le aparece a la madre de Sansón, y a pesar de que ella era estéril, concibe un hijo, ¿sí? Pero le dice: no vas a poder tomar vino ni sidra, no vas a poder tocar cosa inmunda, ¿sí?, ni rapar la cabeza del muchacho. La mujer de Manoa viene y le cuenta, ¿sí?, a su esposo lo que el ángel de Dios le había dicho, y Manoa pide dirección para saber qué hacer con el niño. El padre de Sansón respondió del mismo modo que lo hizo Gedeón, ofreciendo una ofrenda a Dios. Vamos al versículo, ahí mismo 13, 19 y 20, cuando ya el padre de Manoa está haciendo ese sacrificio, ¿sí? Ahí mismo en el capítulo 13, versículos 19 y 20. Dice: y Manoa toma un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Al igual que Gedeón, Manoa hizo un sacrificio, y al igual que en el sacrificio de Gedeón, el ángel sube, se agrada el sacrificio y sube. Todos piensan, o la gran mayoría piensan, que ese ángel de Jehová era Jesucristo, por cuanto un ángel no se deja adorar, y él sí se dejó adorar. Cuando ellos vieron que era Dios, ¿sí?, en el versículo 22, la mujer, Manoa le dice a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto, ¿sí? Mas sin embargo la mujer le dice: pues si Dios nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. ¿Sí? Realmente él se espantó, pero ella no, porque dijo: bueno, pues qué caso tiene que venga, lo veamos y nos mate. O sea, ¿de qué se trata esto? No tenía lógica. Entonces ella sabía que Dios tenía un propósito con ellos, Dios tenía un propósito con el hijo que iban a nacer. El ángel se los había dicho ya. Sansón nació con un propósito dotado de virtudes. Mientras que Gedeón era tímido y temeroso, débil e inadecuado, Sansón era un hombre dotado de una fuerza sobrenatural. A pesar de esos contrastes, el Señor obró por medio de ambos hombres para cumplir sus soberanos propósitos con Israel. Versículo mismo, capítulo 13, versículos 24 y 25 dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Bien, pero ¿qué pasó con Sansón? Dice la Escritura que él creció, que se fue haciendo un hombre muy fuerte, ¿sí? Pero había algo en Sansón que le estorbaba. Se llamaba orgullo. El orgullo estorbaba a Sansón. Sansón era un hombre arrogante, se sentía invencible, y esa fuerza y poder que Dios le había dado lo llevó a corromperse y a que desobedeciera. Realmente Dios había dotado a Sansón de un poder especial para liberar a su pueblo, pero esto había hecho que Sansón se corrompiera y se fuera a hacer cosas que no debía. ¿Cuáles fueron esos errores de Sansón? ¿Cuáles fueron las cosas que Sansón hizo mal?
Acuérdense que Sansón fue apartado de su nacimiento. Mas sin embargo, él vivió como adulto, vivió de una manera que no tenía nada que ver con lo que Dios le había pedido a sus padres que él hiciera. Violó las tres prohibiciones nazareas que Dios le había dicho. Él no tenía que tocar nada inmundo y tocó un cadáver cuando tocó el león. También no tenía que beber, y la escritura dice que él se emborrachaba en sus bodas, ¿sí? En las fiestas, él se emborrachaba. También no tenía que permitir que le cortaran el cabello, y también llegó el momento en donde él permitió que le cortaran el cabello. Bien, Sansón vivió una vida en ruinas, ¿sí? ¿Cómo llegó Sansón a tener esa vida en ruinas? Primero que nada, la escritura describe a Sansón como un hombre terco, de deseos irracionales, de un temperamento violento, ¿sí? El claro menosprecio de Sansón por los claros mandamientos del Señor, ¿sí?, haría que su vida fuera una tragedia legendaria por su encaprichamiento con las mujeres filisteas. Dios le había dicho, ¿sí?, al pueblo de Israel, ¿sí?, que no se casaran con las mujeres extranjeras que los rodeaban. Mas sin embargo, Sansón se encaprichó con las mujeres filisteas, ¿sí?, y de ahí vino gran parte, si no es que todo, ¿sí?, el debacle de su vida espiritual. Dice el versículo Jueces 3, que a él le gustó una mujer, ¿sí?, que a él le gustó una mujer y que quiso casarse con ella. Dice así la escritura, dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, dice, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada, ¿sí? Sansón se dejaba llevar por lo que sus ojos veían, ¿sí? A él le agradaba la muchacha y decía, yo la quiero. Eso fue lo que hizo él. Vio una mujer guapa, filistea, y dijo, yo quiero casarme con él. No importa las consecuencias, yo quiero casarme con esa mujer. En una ocasión Sansón mató a un león. Varios meses después, cuando Sansón pasa de nuevo por el camino, ¿sí?, ve a ese león que está ahí, obviamente muerto, y ve que dentro del león, en vez de ver gusanos, había un panal de abejas, ¿sí?, con miel. Entonces, cuando él se casa, ¿sí?, él le hace un acertijo a sus invitados, a los filisteos. Vamos a ver Jueces capítulo 14, versículos del 12 al 20. Sansón 14, del 12 al 20. Dice así la escritura, y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propon tu enigma y lo iremos. Entonces le dijo, del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo, solamente me aborreces y no me amas. O sea, lo empezó a chantajear. Pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al 7º día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo.
Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió: si no harecéis con mi novilla, nunca hubieran descubierto mi enigma. Él se da cuenta que su esposa lo había traicionado. Dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma, y encendido de enojo, se volvió a la casa de su padre. Bien, sucede esto en la boda de Sansón. Él les pone un acertijo, la mujer lo traiciona y él se enoja y va, y para cumplir la apuesta va y mata a 30 hombres para traerle la ropa a los filisteos. Bien, la desastrosa boda de Sansón no paró ahí. Después de que se le pasó el enojo a Sansón, decidió regresar con su esposa, ¿sí? Sin saber que su suegro, el filisteo, supuso que ya no regresaría y había dado a su hija a otra persona, ¿sí? Como él se fue muy enojado, ¿sí? El papá de su esposa dijo: no, pues ya no va a regresar, y la dio en casamiento con otro hombre. Cuando Sansón supo esto, ¿sí?, se enojó muchísimo. Entonces capturó 300 zorras, ató antorchas a sus colas y les prendió fuego, e incendió todas las cosechas que se encontraban a su paso. O sea, todas las zorras iban quemando viñedos, todo lo que se encontraban, toda la cosecha que había se las echó a perder a los filisteos. Los filisteos se vengaron quemando a su antigua esposa y al suegro. Cuando ellos supieron por qué razón Sansón había hecho eso, ¿sí?, fueron y quemaron al suegro y a la esposa de Sansón, ¿sí? Al escuchar Sansón la noticia de la brutal ejecución, lejos de aceptar las culpas de las circunstancias por las cuales había pasado esto, decidió vengarse con los filisteos, causándoles gran mortandad. O sea, cuando él supo que quemaron a su suegro y su esposa, fue y mató muchos filisteos también. Aquí vale la pena ver cómo, a pesar de que Sansón, lleno lleno de venganza, lleno de odio hacia los filisteos, Dios lo usaba para cumplir los propósitos por el cual él lo había levantado. El Señor estaba usando la rabia egoísta de Sansón y su venganza para derrotar a los filisteos de la manera más inimaginable. Realmente es algo que tenemos que meditar. Nosotros, como seres humanos y aún como cristianos, muchas veces somos torpes para hacer las cosas. Continuamente estamos regándola, como dicen coloquialmente. Estamos regándola. Y es increíble ver cómo Dios sigue cumpliendo sus propósitos en nuestras vidas, como lo hizo en la vida de Sansón. Realmente Sansón era movido por sus propios intereses, mas sin embargo Dios usaba esos intereses para liberar a su pueblo Israel. Y Sansón se la pasaba matando filisteos, ¿sí?, que al final para eso Dios le había dado esa fuerza. Pero la cosa no paró ahí. Como Sansón en su corazón no estaba a guardarse de las filisteas, ¿qué creen? Se volvió a enamorar de otra filistea.
El drama final de la vida de Sansón retrata a un hombre que fracasó en cuanto a superar los impulsos de su juventud. Pudo matar a un león, pero no a su lujuria. Pudo romper cuerdas nuevas, pero no viejos hábitos. Pudo derrotar ejércitos, pero no su propia carne. Pudo cargar las puertas de una ciudad, pero fue llevado fácilmente por la pasión. Cuando Sansón fijó sus ojos sobre Dalila, el desastre fue algo inevitable y el camino hacia ese desastre ya había pasado en otra ocasión. Así como los filisteos presionaron a la esposa de Sansón para conocer la respuesta del acertijo, del mismo modo Dalila fue seducida para revelar el secreto de la fortaleza de Sansón. Solo que ahora, en vez de una amenaza, le ofrecieron a Dalila una cantidad de dinero exorbitante. Las sagaces preguntas de Dalila eran todo menos sutiles. Sus repetidos intentos de atrapar a Sansón eran una revelación en cuanto a la naturaleza de sus intenciones. O sea, Sansón se pudo dar claramente cuenta que esta mujer quería saber de dónde obtenía su fuerza, ¿sí? Estaba consciente del peligro que estaba corriendo y no le importaba. Quizás a Sansón en un principio le pareció que el juego del gato y el ratón era divertido. Probablemente se le hizo divertido que Dalila estuviera preguntándole y él le decía una cosa y de ahí le decía otra, ¿sí? Y le engañaba. Pero tanto fue la insistencia de Dalila que tuvo éxito y Sansón le contó la verdad sobre su fuerza. Jueces capítulo 16, versículos 16 y 17. Jueces 16, versículos 16 y 17 dice: y aconteció que presionándole ella a cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitará y seré como todos los hombres. Al final, Dalila consiguió su cometido, saber de dónde Sansón obtenía su fuerza. No lo busquen, pero el libro de Proverbios, no lo busquen, dejen ahí en Jueces porque vamos a seguir viendo Jueces. El libro de Proverbios 6, 27 y 28 dice así: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Eso nos habla del peligro en el que podemos estar, ¿sí? Y que lejos de alejarnos de ese peligro, se nos hace divertido, se nos hace entretenido, y ahí estamos jugando con fuego. Eso le sucedió a Sansón, ¿sí? En vez de apartarse de Dalila al ver sus intenciones, le pareció divertido el fuego hasta que cayó, ¿sí? Hasta que cayó. Bien, cuando los guardias llegaron para prenderlo, Sansón no pudo hacer nada. Jueces capítulo 16, versículos del 18 al 21. Dice: viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza.
y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Y fíjense lo que dice después, dice: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Imagínate ese momento. Sansón queriendo usar toda su fuerza para volver a derrotar a los filisteos, ¿sí? Sin saber que ya Dios no estaba con él. Y en ese sentido, ¿cómo podemos aprender de estas palabras? Porque cuando nosotros decimos que creemos en Dios, pero no obedecemos su palabra, pudiera estar pasando precisamente esto en nuestras vidas. ¿Sí? Podría ser que no nos estamos dando cuenta que Dios ya se apartó de nosotros, porque hace rato que nosotros no estamos haciendo la voluntad de Él, sino estamos haciendo nuestra propia voluntad. ¿Sí? Sansón no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué triste, ¿sí? Qué sacudida y qué consternación habría sentido Sansón en ese momento al darse cuenta que su fuerza se había ido. Como ya no tenía fuerzas, pues fácilmente fue capturado. ¿Sí? Fue capturado. Dice el versículo 21 que los filisteos le echaron mano, ahí mismo en el 16:21, y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la carne, en la cárcel, perdón. ¿Sí? Le sacaron sus ojos y lo pusieron a hacer trabajos forzados en la cárcel. Bien. Un hombre al cual Dios había traído a este mundo con un propósito tan alto como era liberar a su pueblo, hoy se encontraba prisionero y sin poder ver. Qué contraste con lo que Dios quería hacer en la vida de Sansón, con lo que realmente era. Eso puede pasar en muchos de nosotros. Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas, ¿sí? Pero de repente nos encontramos sumidos en un pozo sin salida, desesperados, angustiados, ¿sí? Por nuestros propios errores y por no hacer la voluntad de Dios, por tomar nuestras propias decisiones, por creer que lo que nosotros pensamos o creemos es lo mejor sin tomar en cuenta a Dios. Y el hombre se va destruyendo, se va degradando sin darse cuenta. Y muchas veces viene a reaccionar cuando está completamente destruido. La enseñanza se llama: he derribado todo. Porque muchos de nosotros así estábamos, o aún así estamos, ¿sí? Con una vida destrozada por el pecado, completamente destrozada. Mas, sin embargo, Dios sigue firme en su propósito de querer salvarnos. Sigue firme en su propósito de terminar la obra que Él empezó en nosotros.
¡Qué increíble! ¡Qué Dios tan grande tenemos! A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras torpezas, a pesar de nuestros propios pecados, Dios sigue teniendo la firme intención de que estemos con Él por la eternidad. Luego de que Sansón lo llevaron prisionero, los filisteos pues obviamente estaban felices. Un hombre que los había perseguido y había matado miles de ellos, lo tenían en la cárcel. Dice la Escritura que hicieron una fiesta, ¿sí?, para agradecerle a su dios Dagón que habían podido derrotar a Sansón. Y ya en la fiesta, todos contentos y alegres, decidieron que trajeran a Sansón, ¿sí?, para seguirlo degradando. Llevaron a Sansón hasta el templo, donde se convirtió en el blanco de chistes groseros y burlas. Imagínate ahí, ¿verdad? Toda la gente importante de los filisteos, miles de ellos, a las grandes risas, burlándose de Sansón. Este es el hombre que nos asediaba. Este era el hombre que quemó nuestros viñedos. Este era el hombre que mató miles de soldados nuestros, burlándose de él, humillándolo, ¿sí?, insultándolo probablemente. Eso hace el pecado. Eso hace el pecado en el hombre. Se presenta como algo muy bonito, como algo muy atractivo, pero una vez que ya te tiene atrapado, te destruye, te humilla, te degrada. Dice la Escritura que Sansón pidió que lo llevaran hasta unos pilares centrales. Pilares son columnas, así como esas que sostienen esta casa. Había 2 pilares en el centro que sostenían todo el lugar donde estaban reunidos, y él pide que lo lleven ahí. Sansón, incapaz de ver nada, sabía que estaba justo donde debía estar. En una última oración, le pidió al Señor que le devolviera su fuerza para un final heroico y autosacrificial. ¿Sí? Ciertamente, movido por su venganza, mostró la disposición a dar su vida para proteger a su pueblo de sus enemigos mortales. Sansón murió como un libertador divinamente señalado en Israel. Estaba actuando como instrumento del juicio del Señor con sus enemigos. Sin duda, los motivos de Sansón no fueron del todo puros. Su fe estaba mezclada con una actitud injusta de venganza personal. Aún así, Dios honró la fe de Sansón, como está escrito en el libro de Hebreos. No hay palabras para explicar esto. Es incomprensible cómo Dios actúa. Como humano, pudiéramos pensar que no había razón por la cual Dios respaldara a Sansón. Mas, sin embargo, Dios lo había levantado con ese propósito. Vamos a leer Jueces, capítulo 16, versículos 28, 29 y 30. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio
sobre la que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Dios cumpliendo su propósito en Sansón. Su acto final demuestra que en la humillación y el quebrantamiento de sus últimos días había llegado a depender totalmente del Señor. ¿Tuvo tiempo Sansón para arrepentirse? ¿Tuvo Sansón tiempo para meditar todo lo que había hecho? Sí. Sí, ¿verdad? Imagínatelo ahí sin ojos, sin poder ver, sin ojos, jalando la piedra del molino. ¿Sí? Recordando todo lo que Dios le había dado, la fuerza que Dios le había dado, todo lo mal que había hecho, todo lo que había destruido. En vez de darle la gloria a Dios, él se había aferrado con las mujeres filisteas, se había encaprichado. En vez de guardarse como Dios le había demandado, le había dado rienda suelta a sus pasiones y a sus deseos. Imagínatelo a Sansón, mañana, tarde y noche, recordando a su madre, a su padre, todos los consejos que de niño le daban, todo lo que Dios les había dado, les había hablado a través del ángel, pidiéndole que no tomara vino, que no tomara sidra, que no tomara cosa inmunda, que no se rapara la cabeza. Imagínatelo ahí, pensando, meditando, orándole a Dios, pidiéndole perdón por haberle fallado tanto. Aunque Sansón se arrepintió y fue perdonado por Dios, no podemos pasar por alto las consecuencias de sus pecados. Perdió sus ojos, fue obligado a hacer trabajos forzados y fue humillado por sus enemigos. Hubo consecuencias del pecado. Ciertamente se arrepintió, ciertamente Dios lo perdonó, pero hubo consecuencias. ¿Cómo podemos aplicar la historia de Sansón a nuestras vidas? ¿Cómo Dios puede hoy enseñarnos a través de la vida de Sansón lo que Él quiere hacer con nosotros? Dice la Escritura que Dios hizo al hombre recto, pero el pecado lo corrompió. Por cuando todos pecamos, dice la Escritura, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios tenía un propósito, tiene un propósito con el hombre. No lo busquen, te lo leo, 2 Timoteo 1:9, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Tenemos un llamado de parte de Dios. Pero ¿qué pasa con nuestras vidas? Así como Sansón, el pecado hace que destruyamos todo lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Sí? Destruimos, derribamos, despilfarramos todo lo que Dios nos da. Dios nos da una familia,
Dios nos da una esposa, un esposo, Dios nos da hijos, Dios nos da padres, Dios nos da amigos, Dios nos da trabajo. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, destruimos todo lo que nos rodea. Acompáñenme ahora sí, por favor, al libro de Jeremías, capítulo 5, versículos 1 al 4. Jeremías 5, versículos del 1 al 4. Dice así la Escritura: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Jeremías 5, versículos 1 al 4. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. ¿Sí? Aunque digan, vive Jehová, o sea, estamos en días en donde pareciera que el cristianismo ha tomado un auge muy grande, en donde te das cuenta que cada vez hay más gente que se vuelve al cristianismo. Precisamente en el taxi que nos tocó llegar en la mañana, nos trajo el taxista. Cuando llegamos aquí y vio que era una iglesia cristiana, rápido prendió su estéreo y puso sus alabanzas. O sea, es común pues ya encontrar gente que se dice cristiana. Pero dice Jeremías, dicen, vive Jehová, pero juran falsamente. O sea, el hecho de que tú creas que Dios existe, que Dios es real, no quiere decir que tú estés haciendo su voluntad. Versículo 3. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. No hay cordura en los pensamientos del hombre. No hay cordura, o sea, cada quien quiere seguir viviendo su vida, deleitándose en la carne, en los deseos, ¿verdad? Mundanos, en los deseos de ellos. Y en esa historia de Sansón, Dios nos hace ver que su misericordia es tan grande que aún así está dispuesto a perdonar nuestras iniquidades, nuestros pecados, y a cumplir su propósito en nosotros. La pregunta aquí es, ¿cómo están tus ruinas? ¿Sí? ¿Cómo están tus ruinas? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu esposa, tu esposo? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo están tus ruinas? ¿Qué has hecho con la vida que Dios te ha dado? Lo he derribado todo, dice. Es el nombre de la enseñanza.
¿Sigues haciendo estragos en tu familia? ¿Sigues haciendo las cosas mal? ¿Sigues cometiendo torpezas? Hay una esperanza para ti. Hay una esperanza. La historia de Sansón así nos los hace ver. Esta historia está en la Escritura para traer esperanza al corazón. Acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 58, versículos del 9 al 12. En este capítulo Dios le habla al pueblo de Israel, un pueblo que conocía la ley, que conocía lo que sabía que tenía que hacer, pero no lo hacía. Isaías 58, versículos del 9 al 12. Dios le dice a este pueblo: si retrajeres tu pie de hacer el mal, creyeras y empezaras a hacer lo bueno delante de mí. ¿Sí? Dice el versículo 9, entonces dice, invocarás y te oirá Jehová, dice. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, dice. Y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Dios nos da una esperanza para seguir. Dice la Biblia que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que sigamos destruyendo. Dios quiere que edifiquemos. ¿Sí? Dice la Escritura que Él enseñará a los pecadores el camino. Pero para eso es necesario que confieses tu pecado. Es necesario que lo hagamos. Es necesario primero que nada que veamos nuestras propias ruinas. ¿Sí? No seamos religiosos. ¿Sí? No seamos como aquellos que le preguntas, ¿cómo está tu vida? En victoria, dicen. ¿Cómo está tu familia? Mal. Necesitamos reconocer nuestras propias ruinas. Hay esperanza para nosotros. Pero tenemos que estar claros cuál es nuestra condición. Vamos al libro de los Salmos, Salmo 25, 11.
Dice así la Escritura, Salmo 25, 11, libro de Salmos, capítulo 25, versículo 11. Dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande, dice. Salmo 32, 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 38, 18. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Salmo 51. (51, 2 y 3). Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Salmo 69, 5. 6:9, versículo 5. Dios, tú conoces mi insensatez. 69:5. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No hay nada que podamos ocultarle a Dios. Nada. Salmo 32, versículo 1. 1 y 2. Salmo 32, versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso y feliz aquel que ha sido perdonado de sus pecados. Dios quiere perdonar nuestros pecados. ¿Sí? Así como lo hizo con Sansón, está dispuesto a perdonar a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que confiesa su pecado. ¿Sí? Y dice el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dichoso y feliz aquel que ha sido perdonado por Dios. El perdón de Dios no es lejano. No es lejano, es muy cercano. Solo tenemos que reconocer nuestras ruinas y confesarle a Él lo que hemos hecho mal. Bien, ¿qué pasa si yo ya he sido perdonado de mis pecados y mis transgresiones? ¿Qué sigue después? Definitivamente va a haber paz y va a haber gozo en el corazón, porque sabes que Dios ya te perdonó. Pero hay algunas consecuencias, algunas secuelas que van a quedar ahí.
Sansón se arrepintió y fue perdonado, pero no pudo recuperar su vista. ¿Sí? Perdió sus ojos, quedó ciego. Hubo una consecuencia de sus pecados. El pecado deja secuelas, consecuencias que están presentes mucho tiempo. A veces en eso batallamos los cristianos. Porque Dios perdona nuestros pecados, ¿verdad? Y como ya Dios nos perdonó y nos sentimos libres, ¿verdad? Se nos olvida el daño que pudimos haber ocasionado a las personas que nos rodean. A nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Como que queremos darle carpetazo al asunto y empezar de nuevo. Y sí, Dios te hace una nueva criatura a ti, pero a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, ¿sí? Todo el daño que le hiciste, hay consecuencias. ¿Estás desesperado porque ves que las cosas no cambian en tu casa? ¿Ves que todo sigue igual? ¿Ves que tu esposa, tu esposo sigue maldiciendo, sigue enojándose? ¿Que tus hijos no quieren buscar de Dios? ¿Te desesperas? ¿Tu esposa aún no perdona esa infidelidad que cometiste? ¿Aún se acuerda? ¿Aún le lastima? ¿Aún le hiere? No se trata de dar carpetazos a esos asuntos. Tus hijos no te respetan porque siempre les diste mal ejemplo. Siempre llegabas borracho, diciendo malas palabras. Y ahora que tus hijos están grandes, les reclama que por qué toman, que por qué fuman, que por qué no quieren ir a la iglesia. Hay consecuencias en el pecado. Si bien la misericordia de Dios es grande, las consecuencias de nuestros pecados traen consecuencias que pueden permanecer durante mucho tiempo. Y así, con esa paciencia y ese amor con que Dios nos trató, Dios nos demanda que tratemos a los nuestros. A los que nos rodean. Aún no solamente a nuestra propia familia, aún a nuestros propios hermanos. El hombre o la mujer con la que te casaste no resultó ser lo que esperabas. A lo mejor ahora dices, es que mejor me hubiera yo casado con un cristiano, mejor me hubiera yo casado con una cristiana. Esta mujer, este hombre, no entiende. Te metiste en problemas y ahora no sabes cómo salir. Llevaste una vida desordenada, ¿verdad? Echándote deudas por todos lados. Y te vuelves cristiano y te das cuenta que tienes que pagar. Y dices, ay, nanitas, ¿ahora de dónde agarro tanto dinero que debo? Y ahí están los cobradores. Y si eres cristiano, de modo que salgas o te escondas y le digas, no estoy. ¿Verdad? Tienes que dar la cara. Tienes que enfrentar los problemas que tú mismo ocasionaste. Tienes que enfrentarlos. No puedes huir cobardemente. Estos son algunos ejemplos solamente. Obviamente hay mucho más de las consecuencias
que nos toca enfrentar después de que Dios nos perdona. Pero alégrate, hay esperanza. Dios es un Dios de misericordia. Salmo 79, versículo 8. Salmo 79, 8. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Venga pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Salmo 103, versículos 3 y 4. Salmo 103, versículos 3 y 4. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Libro de Lamentaciones. Lamentaciones. Capítulo 3, versículos 22, 23 y 24. Capítulo 3, versículos 22, 23 y 24 dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y para terminar, libro de Daniel, capítulo 9, versículo número 18. Daniel, capítulo 9, versículo 18. Daniel 9, versículo 18. He derribado todo. Todo lo he hecho mal. Me he equivocado. Más que ser de bendición, he estorbado a otros. He estorbado aún a mi propia familia, a mis propios hijos, a mi propia esposa, a mi propio esposo. Lo he hecho mal. Lo he hecho muy mal. Todo lo he hecho muy mal. Daniel 9:18 dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. No elevamos nuestros ruegos, confiados en nuestras propias justicias, sino en tus muchas misericordias. Hay esperanza. Hay esperanza.
Dios quiere terminar su propósito en ti, como lo hizo en la vida de Sansón. Ve a Sansón, un hombre que lo arruinó todo. Todo lo arruinó. Todo hizo mal. Pero Dios tuvo misericordia de él. Pero también ve las consecuencias de su pecado. No quedaron sin consecuencias sus pecados. Dios puede tener misericordia de ti. Quiere tener misericordia de ti. Pero puede haber consecuencias aún después. Peores consecuencias. La peor consecuencia que puede haber es que no te arrepientas y te vuelvas a ir. Esa es la peor consecuencia que puede haber. Pero si tú te arrepientes y pides perdón a Él, aún hay esperanza para enfrentar las consecuencias que vengan. Porque no estamos solos. Dios está con nosotros. Cierra tus ojos. Vamos a ministrar a Dios a través de unas alabanzas. He derribado todo. Mi familia, mis hijos, mis amigos, aún mi trabajo. Todo lo que me rodea, lo he derribado. Para que haya un verdadero cambio en tu vida, necesitas entender, comprender en el hoyo que te has metido. No basta solo escuchar la palabra de Dios. El plan de Dios no es solo que escuches su palabra. El plan de Dios es que se cumpla su propósito en ti. Tú estás aquí porque Dios te trajo. Porque tiene un propósito en tu vida. Porque Él no quiere que te pierdas. Porque Él quiere que confieses tu pecado y te apartes y empieces a caminar con Él. Ese mensaje es un mensaje de mucha esperanza para el pecador, aún para el cristiano que ha hecho malas cosas. Qué mensaje tan hermoso. Qué hermosas promesas de parte de Dios para nuestras vidas. Padre, perdóname, porque aún sigo siendo pecador. Padre, ten piedad de mí, ayúdame a hacer tu voluntad. Yo quiero estar contigo, enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido y soñar sin tu abrigo. Padre, perdóname, porque aún sigo siendo pecador. Padre, ten piedad de mí, ayúdame a hacer tu voluntad. Yo quiero estar contigo,
enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido y soñar sin tu abrigo. Pero él no sabía, dice la Escritura, que Jehová ya se había apartado de él. Sansón no sabía que Dios ya se había apartado de él. Así podemos estar muchos de nosotros, pensando que tenemos comunión con Dios, y la realidad es completamente diferente. Dios ya no está con nosotros. Es necesario que te escudriñes, que dejes que el Espíritu Santo escudriñe tu corazón. Es necesario que quites ese molde religioso que pudiera estarte haciendo daño. Es necesario que tú tengas comunión con Él. Crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón. Renueva hoy tu espíritu dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón. Renueva hoy tu espíritu dentro de mí. Cámbiame, Señor Jesús, y límpiame de mis pecados. Cámbiame, Señor Jesús, renueva hoy tu espíritu en mí. Cámbiame, Señor Jesús, y límpiame de mis pecados. Cámbiame, Señor Jesús, renueva hoy tu espíritu en mí. Renueva hoy tu espíritu en mí. ¿Qué te parece si volvemos a escuchar el primer canto? Que no sea un canto que solo salga de tus labios, que sea un canto que salga del corazón. Padre, perdóname, porque aún sigo siendo pecador. Por Jesús, Padre, ten piedad de mí, ayúdame a hacer tu voluntad. Yo quiero estar contigo, enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido y soñar sin tu abrigo. Padre, perdóname, porque aún sigo siendo pecador. Padre,
ten piedad de mí. Ayúdame a hacer tu voluntad. Yo quiero estar contigo, enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido y soñar sin tu abrigo. Acuérdate ahora de mí, oh Jehová, y fortaléceme, Señor. Dile a Dios que te fortalezca, que se acuerde de ti, que te dé fuerzas para seguir adelante, para perseverar en la fe, confiando que Él es poderoso para ayudarte, aún en las consecuencias que pudiera haber por tus pecados, confiando en que su misericordia se renueva cada mañana y está contigo cada día para vencerlas. Por la fe en Jesucristo, el Señor, se puede alcanzar salvación, perdón de pecado, reconciliación ante el Padre, por Jesús el Señor. Por la fe en Jesucristo, el Salvador, se puede obtener justificación, la paz eterna, la reconciliación ante el Padre, por Jesús el Señor. De tal manera Dios al mundo amó, que dio a su Hijo para salvación. Todo aquel que cree en Él no se perderá, mas vida eterna Él tendrá. Porque el perdón de Dios recibirá, mas vida eterna Él tendrá. Porque el perdón de Dios recibirá. De tal manera Dios al mundo amó, que dio a su Hijo para salvación. Todo aquel que cree en Él no se perderá, mas vida eterna Él tendrá. Porque el perdón de Dios recibirá, más vida eterna Él tendrá. ¿Has derribado todo? Hay esperanza para ti. La hubo para Sansón, también la hay para ti. Padre, gracias, oh Dios, por este mensaje tan hermoso, Señor, que alienta nuestra alma, Señor, que nos da esperanza
de saber que tú eres un Dios lleno de misericordia, Señor, y de amor por los perdidos, Señor. Muchas gracias, Padre, por estar aquí hoy en este lugar y hablar a cada uno de nosotros, oh Dios. Bendito seas, Señor. Quédate con nosotros, Jesús. Quédate en nuestras vidas, quédate en nuestras casas, quédate en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en nuestros trabajos, Señor. Te queremos caminar junto a ti cada día, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor.